Pues empezamos. Buenos días, bienvenidos a todos a este espacio de Correos Labs. Este es un espacio de innovación. Y todo lo que tiene que ver con la visión es innovador, es innovación, y por lo tanto yo creo que hasta el espacio está bien pensado y el acto está muy bien pensado y muy bien acogido en este espacio. Yo quiero dar la bienvenida en nombre de todo el Grupo Correos a la presentación de los resultados del estado de la visión de los conductores en España en 2022, del que han formado parte cientos de proveedores de correos express. También agradecer sobre todo al presidente de Visión y Vida, Salvador Alsina, a la presidenta de la Federación Española de Asociaciones del Sector Óptico, Inés Mateu, y a la subdirectora general de Formación y Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico, María José Aparicio, por querer contar con nuestra presencia en este acto tan importante para nosotros. Estoy convencido de que todos los esfuerzos que hagamos van a redundar en una mejora de la seguridad vial, y en una empresa como la nuestra, donde tenemos a tanta gente en la carretera todos los días, es muy importante. Prevenir y cuidar la salud visual no solo es un ejercicio de responsabilidad, sino también de eficacia. Va a mejorar nuestro servicio de última milla. Vamos a seguir pudiendo ofrecer calidad, pero también flexibilidad y eficacia en nuestra actividad, y sobre todo vamos a seguir cuidando de la salud de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, la salud visual. Con este estudio se pueden extraer datos muy importantes, como que el conductor profesional muestra una mejor visión que aquel que no la tiene. Está más concienciado de su salud visual que el resto de personas que se ponen al volante, y con tan solo un 7,3 de accidentalidad más, a pesar de que conducen más horas y muchas de ellas con baja iluminación. Y eso es importante. Y es que solo el 0,7 de los conductores profesionales que han realizado las pruebas tienen una visión inferior al 0,8, mientras que esta cifra aumenta hasta el 5,44 entre los no profesionales. Los conductores profesionales que usan este tipo de lentes son un 64,7 del total, frente a un 77,4 del usuario medio. Yo creo que son cifras para reflexionar. Con todos estos resultados, somos conscientes de la importancia de la salud visual, de cómo gracias a todas las revisiones a las que nos sometemos y la prevención se puede evitar un porcentaje muy elevado de accidentes de tráfico. Y la tranquilidad de contar con estas revisiones nos hacen estar seguros de que nuestros proveedores de reparto van a tener asegurada un 100% de la visión asegurada. Y para acabar, me gustaría recalcar que todas estas conclusiones no serían posibles sin la colaboración que desde hace más de 12 años llevamos forjando con Visión y Vida y FEDAO. Ya son 12 años, quienes desde un primer momento han puesto a su disposición todo su conocimiento y toda la plantilla de profesionales para intentar mejorar el estado visual de toda nuestra flota, una gran flota. Para nosotros es una suerte poder contar con vosotros hoy aquí, y es una tranquilidad disponer de vuestra profesionalidad y la experiencia y la disposición. Una vez más, muchas gracias. Bueno, buenos días. Gracias, Leire. Gracias, Correos, por poder disponer de este espacio, por ser nuestro sponsor principal. Gracias a los que habéis venido hasta aquí para acompañarnos en este acto, a nuestros socios, que son los que realmente nos dan vida. Algunos de ellos están aquí, otros nos escuchan a través de streaming, y otros nos escucharán, esperamos, posteriormente cuando tengan oportunidad. O sea que gracias a todos por venir. Vamos a entrar un poco en materia. Lo que nos reúne hoy aquí es realizar un resumen del estudio que hemos realizado sobre la visión de los conductores, que ya hemos comentado un poco. Hemos tenido el apoyo, como siempre, de Correos Express como sponsor, y en esta ocasión, por primera vez, hemos conseguido que las tres organizaciones responsables del tráfico en España, la Dirección General de Tráfico, la Dirección de Tráfico del País Vasco y el Servei Català de Trànsit, nos apoyasen para realizar este estudio, que queríamos que fuese sobre todo sobre conductores profesionales, y así lo hemos hecho, pero que hemos extendido también a todo tipo de conductores. Aproximadamente 1 de cada 5 son conductores profesionales, y luego Elisenda nos expondrá más los datos correspondientes a este estudio. Pretendíamos analizar conductores de taxis, de
autobuses, de trailers, riders, etcétera, tener todo un espectro. Hemos hecho una parte de la labor y la continuaremos en los años próximos. Lo que ahora vamos a presentar, dado que este estudio queremos continuarlo, son unos primeros datos con los resultados obtenidos. Si analizamos un poco la situación, tengo unos datos aquí de que en el año 2021 hubo 921 siniestros, con 1.004 fallecidos y 3.728 heridos graves. Si lo comparamos con el número de movimientos que hubo, alrededor de 400 millones, el número de licencias, más de 27 millones, puede parecer un dato pequeño, pero en el caso de accidentes no hay matemáticas. Es una cuestión de que cada herido, cada fallecido representa un problema familiar, un problema social inmenso y, por tanto, no nos podemos quedar sencillamente en los números. Desde la Dirección General de Tráfico nos han comentado a veces que conocen perfectamente las causas de muchos de los accidentes, porque un perro ha cruzado la carretera, por mirar el móvil, etcétera. Pero curiosamente no hemos sabido nunca cuántos accidentes se deben a problemas de visión. Y es evidente que la visión es importantísima a la hora de conducir. Lo es en todos los aspectos de la vida, pero fundamentalmente a la hora de conducir. Y es importante para quien conduce. Al volante la vista es tu vida, también la de los tuyos y también la de todos aquellos que pueden estar en la misma dirección o en dirección contraria. Por tanto, es fundamental cuidarlo bien. Estos datos que decía son malos, son los segundos de la historia en cuanto a buenos, pero nunca podemos conformarnos con una cifra de este estilo, sino que el objetivo ha de ser 0 accidentes. La información que recibimos a lo largo de todo el día, el 90% proviene de la visión, y al volante es fundamental tener una buena visión. En 2017 ya realizamos un estudio sobre la conducción. Este va a ser una continuación y lo que queríamos era corroborar datos, ver si hemos mejorado. En aquel momento vimos que había unos 700.000 conductores que no tenían los valores mínimos para poder conducir de acuerdo al reglamento. Este año, Elisenda nos lo explicará, hay alguno menos, pero nos movemos en un nivel del mismo estilo, o sea que nos queda mucho trabajo por hacer. Y además venimos de una pandemia que también hemos detectado en otros estudios que hemos hecho, que ha hecho que la visión empeorase de manera general, y afortunadamente ha hecho también que mucha gente se diese cuenta de que no veía bien, porque la utilización de ordenadores, de pantallas, el tiempo encerrados en casa, etcétera, les ha hecho darse cuenta de que no veían suficientemente bien. Digamos que el confinamiento en este sentido puede haber sido un apoyo para nuestra labor de cada día. ¿Por qué es importante la visión a conducir? Bueno, es evidente, pero aquí tenemos unas imágenes de una persona que tenga una dioptría de miopía a diferentes distancias, cómo vería las cosas. Claro, si no vemos las señales con suficiente claridad, con suficiente antelación, las posibilidades de accidentes son muy grandes. Pero no es solamente un tema puramente de dioptrías, hay otras cosas que afectan a la conducción. Una de ellas es la velocidad. Cuanto mayor es la velocidad, se va reduciendo la capacidad de ver de lejos con claridad. También otro punto a tener en cuenta es que, por ejemplo, en el caso de la miopía, de noche, con las pupilas dilatadas, esta miopía tiende a crecer, o sea, da un valor superior al que uno teóricamente tendría. Es algo a tener en cuenta. Ponemos aquí que si el examen se hiciese de noche, el 16% de los conductores no serían aptos para conducir. Otro tema puede ser la sensibilidad al contraste, el ver un ciclista o un peatón que está andando por la carretera, verlo con la máxima antelación posible es fundamental para evitar atropellos. Y también lo es la recuperación después de un deslumbramiento, que es una capacidad que se va perdiendo con la edad y que conviene tener bien analizada. Eso ha sido solamente una primera presentación. Los datos en profundidad los va a tratar Elisenda Ibáñez, que es la coordinadora de la Asociación Visión y Vida, además es óptico-optometrista, y ella nos explicará con mayor profundidad los resultados de ese estudio. Gracias. Muchísimas gracias, Salvador. Buenos días a todos. Gracias por estar hoy aquí en esta presentación de este estudio que llevamos tanto tiempo preparando resultados, y agradecer sobre todo a todos los presentes y sobre todo a las
ópticas que participan en el día a día incorporando en sus exámenes visuales pues, las pruebas que pedimos en el test de screening que hemos utilizado para este examen, para este examen visual dentro de esta campaña, que no coincide 100% con el de 2017, porque hicimos una reunión con todos los decanos y directores de las universidades de óptica de toda España, pidiéndoles cuáles eran las pruebas ideales para hacer un screening, un test de screening visual que no deja de ser un cribado. Luego en gabinete se realizan todo el resto de pruebas y cuál sería el ideal, aunque no sea el mismo que nos hacen cuando vamos a renovar nuestro carnet de conducir, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay una serie de pruebas distintas que no habíamos contemplado anteriormente. Entonces, los exámenes tampoco no son 100% comparativos, pero hemos intentado compararlo al máximo para que podamos ver la evolución entre 2017, entre medio hemos tenido todos juntos una pandemia, es decir, que nadie se ha salvado de pasar por la pandemia, y ahora estamos aquí 5 años después viendo qué es lo que ha pasado. En esta muestra que veremos ahora hemos podido descomponerla en el grupo de conductores en general. Hemos hecho un análisis específico en lo que son conductores mayores de 65 años, porque este grupo también lo habíamos analizado anteriormente, y también hemos podido hacer una diferencia entre lo que sería la base de conductores, separando de conductores profesionales, que ya Salvador Alsina nos adelantaba alguno de estos datos. Entonces, arrancamos ya con la primera de estas muestras, que sería la muestra global de los casi 2.700 registros completos que hemos utilizado para hacer este análisis. Tenemos que del 100% de los conductores, 2 son hombres y 1 es una mujer, y luego en el término de edad veis que básicamente están entre 26 y 65 años el gran grueso de la muestra. Tenemos un 10%, un 10,7% de mayores de 65 años y de menores de 25 años tenemos un 7,3%. Esto se explica, hay mucho detalle en el estudio, se explica también porque lo que es la gente más joven en porcentaje, muchas menos personas tienen el carnet de conducir, o sea, no se lo han sacado, ¿vale? A partir de, pues, de los 30 y pico es cuando varía este número y se vuelve en porcentaje muchísimo más alto. Son cambios de hábitos que nos encontramos, ¿no? Entonces, una de las preguntas que nos pareció muy significativa era si consideraban estas personas que tenían una buena visión conduciendo, ¿no? al volante. Nos dijeron que no, en 1,7%, todos eran conductores activos, ¿eh? Que no del todo, pero me defiendo bien, eso que yo me apaño, el 14,7%, y que sí, un 83,6%. ¿Vale? Entonces, también quisimos saber qué tipo de sintomatología tenían al volante, y nos encontramos que un 37% se deslumbra en días soleados, también un 29,5% tiene dificultad de visión o reflejos en conducción nocturna. Lo que menos nos salió en porcentaje era un 19,3% que decían que tenían dificultad para ver los rótulos de la autopista, los letreros. Y luego sí que 1 de cada 3 conductores evita conducir de noche por este tipo de molestias. Y a partir de ahí pues tenemos 1 de cada 3 también que tiene irritación o fatiga ocular cuando pasa muchas horas delante del volante. Bueno, quizá este de evita conducir de noche, veremos algún dato más que la gente se autolimita también, ¿no? Cuando ve que tiene ciertas dificultades, hay el que se viene para arriba, pero en principio la gente también estamos viendo que es bastante prudente, ¿no? También quisimos saber el tema de enfermedades, si tenía alguna enfermedad ocular o sistémica, y nos encontramos que 1 de cada 4 personas sí la tiene, o nos dijo en esta muestra que se la tenían. Y cuando vimos qué tipo de enfermedades nos marcaban esto, hay personas que tienen más de una, por eso nos suma al 100%. Es decir, de todas estas enfermedades, ¿cuáles padeces? ¿No? Pues teníamos 22% de cataratas, conjuntivitis alérgicas un 15,3%, 6,1% de daltonismo, que bueno, representa bastante bien lo que es el promedio, ¿vale? Hipertensión arterial, que quisimos preguntar por aquí, un 25%, diabetes casi un 20% y glaucoma un 11%. ¿Vale? También les pedimos si habían tenido algún tipo de intervención ocular y un 10,9% nos dijo que sí. Y les preguntamos cuál había sido el motivo. Bueno, pues casi 1 de cada 2 de los que habían, de la muestra que habían tenido una intervención, lógicamente, es de cataratas, un 30% prácticamente cirugía refractiva, un 14,6% que lo consideramos destacable, desprendimiento de retina con un 11,4% de vitrectomía y estrabismo en un 17,8%. Y además le dijimos que
Esta es una pregunta que queríamos saber y vemos el resultado. Es decir, ¿sabéis que cuando una persona ha sido intervenida quirúrgicamente de cirugía ocular, sea la que sea refractiva o sea la cataratas o lo que sea, no puede conducir durante un mes posterior a la revisión y que luego tiene que ir renovando su licencia pasando cada año, pasando más pruebas? Bueno, pues quisimos saber si la gente lo sabía, si no lo sabía, si lo habían dicho después de la intervención. No, pues el 31% nos dijo que no, un 54,6% que está bien que sí, y un 14% no lo recuerda, que probablemente sea que no, porque si no te acordarías, ¿no? Que te han hecho volver a hacer más revisiones. Entonces, claro, este dato es muy importante porque no somos conscientes de que si nos operan de los ojos, no podemos conducir. O sea, a lo mejor sí somos conscientes después de una operación de cataratas porque te ponen estas 48 horas, qué tal, y una semana, pero no de todo este proceso que es el que viene marcado por ley, ¿no? Y bueno, cuando hicimos la parte de análisis de agudeza visual, ¿vale? En este estudio, y si lo añadiremos para el siguiente, lo digo porque habrá una pequeña prueba más, pero que se hace en todos los gabinetes de toda España, que será visión binocular. No teníamos el resultado de visión binocular y es un resultado que no podemos extrapolar, lógicamente, ¿no? Entonces tenemos por separado la agudeza visual de lejos y de cerca, ojo derecho, ojo izquierdo, monocular, ¿vale? Entonces de aquí salen estos datos. Tenemos en España casi 1,5 millones de conductores que conducen con una agudeza visual inferior o igual a 0,8 en ambos ojos, es legal, pero bueno, ópticamente pues nos gusta más que tengan 0,9 la unidad, o si puede ser pues un 1,2, ¿no? Y lo que sí que es un dato importante son estos 558.900 que conducen con una agudeza inferior a 0,5. ¿Vale? Esto pues... Vale, también aquí que se ve muy pequeñito, quisimos extrapolar esta cifra por decir, vale, yo vivo, no lo sé, pues en Cádiz y está aquí os lo enseñamos por comunidades autónomas, tenemos los datos también por provincias, por si a alguien le interesan, pero ¿cuántos conductores pueden haber, por ejemplo, en Galicia con una visión inferior a 0,8? Pues en Galicia, si no me voy de la línea, tendríamos 95.000 personas, pues te puedes imaginar, ¿no? Si te vas a cruzar con uno o no, y 35.800 con una visión inferior a un 0,5. Vale. Entonces, también a nivel de campo visual, que nos pareció una de las pruebas más interesantes, pues porque la conducción, el campo visual, tenerlo correctamente es indispensable, y nos encontramos en ojo derecho y en ojo izquierdo una leve diferencia, pero en valores de 3,6% en ojo derecho con un posible pérdida de campo visual y un 2,5 en lo que sería el ojo izquierdo. Si esto lo pasamos a cifras, que es como te lo imaginas también más, pues es casi 1 millón de conductores que conducen con una pérdida o una posible pérdida de campo visual en ojo derecho y 685.000 en ojo izquierdo. Y preguntando un poquito más, ¿qué número de conductores utilizan las gafas para conducir? Pues tenemos un 74,9% que sí las utilizan, y si son progresivas o no, para que puedan ver bien, pues todo. Ahora cada vez es más importante la visión de cerca en la conducción, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas utilizan la gafa progresiva? Y nos encontramos que sí en un 58,6%, ¿vale? De toda la muestra. Y vamos al tema de la siniestralidad, que preguntamos también. Bueno, preguntaste si habían enviado a su aseguradora un parte de siniestralidad en los últimos 3 años, y nos encontramos que el 16,6% de los conductores sí mandaron un parte de siniestralidad. ¿Vale? Bueno, aquí hemos visto un montón de datos de lo que es el global de la muestra. Vamos a desgranar un poquito y vamos a pasar a ver ahora lo que serían los conductores mayores de 65 años. Comparamos algunas de las... Está todo en el estudio. Nosotros hemos querido coger ahora lo más relevante para poderlo compartir, ¿no? Si tiene alguna enfermedad ocular o sistémica, fijaos que aquí hay una gran diferencia, que es normal porque con la edad pues padecemos más enfermedades, es lógico que los jóvenes tengan menos y los mayores pues tengamos más. Y si miramos la diferencia entre el grupo de todos los conductores con un 26,2% que teníamos, nos vamos a un 69,3% en los mayores de 65 años. ¿Vale? Y a nivel, si han padecido alguna intervención ocular, también las cifras se nos multiplican prácticamente por 3 de lo que serían todos los conductores, con un 38% de los mayores de 65 años. El campo también
vemos que se ve reducido, es normal, pasa de todos los conductores de un 3,6 a un 16,8 los mayores de 65 años, y en ojo izquierdo baja más. Siempre pasa, no sé por qué, y es curioso, y hay muchos ópticos, igual alguien lo puede responder, que el ojo, cuando las pruebas de ojo izquierdo son mejores que ojo derecho. En agudeza visual no, pero en otras pruebas siempre el ojo derecho sale por encima. Si vemos lo que sería la estereopsis, la capacidad de visión binocular, de, pues, por ejemplo, ir al cine y ver las películas en 3D, nos encontramos que dobla el porcentaje, es decir, la media de conductores es un 5,5 contra un 11,7% los mayores de 65 años, y la sensibilidad al contraste también se ve disminuida o alterada, con una diferencia de casi 4 veces más, ¿no? De un 4,1 a un 18,4. También esta pregunta que nos hacíamos, si utilizaban gafas para conducir, pasamos de un 74,9 a un 85,5. O sea, es un porcentaje mayor en los mayores de 65 años que utilizan la gafa para conducción, y lo mismo ocurre, y lógicamente, es que utilizan también en porcentaje mayor número de gafas progresivas para poder ver bien los indicadores del vehículo. Y aquí nos encontramos con este dato que también nos confirma, igual que nos confirmaba el estudio anterior, que la persona que se percibe que a lo mejor tiene más limitaciones acostumbra a ser más prudente, porque en el tema de lo que son los partes de siniestralidad que han pasado a la aseguradora, pues es un 16,6 el conjunto de todos los conductores y un 14,0 en lo que serían los conductores mayores de 65 años. ¿Vale? Bueno, visto hasta aquí este grupo, que nos parece muy interesante de analizar, también quisimos ver, porque teníamos suficiente muestra para hacer un comparativo, lo que sería el conductor profesional con el grupo general de conductores, ¿no? Para ver qué es lo que ocurría con estas personas, pues que en su trabajo consiste en estar en un vehículo. Aquí hay riders, hay taxistas, hay motoristas, hay todo el equipo de conductores de Correos Express que participó en este estudio, porque por parte de Correos Express se les explicó el proyecto, y también se les explicó cuáles eran las ópticas que se habían apuntado a participar en esta campaña, porque ellos, como están dando vueltas por toda España, pues se pudieran visitar, aparte que os conocen, ¿no? Porque también hacen el reparto en todas las ópticas de España, con lo cual, bueno, está todo muy, muy ligado. Gracias por participar y por ayudarnos tanto a poder estar hoy aquí. Y bueno, vamos con los conductores profesionales, que sí que vemos que realmente, si comparamos a las barras de color amarillo son los conductores profesionales, las de color verde es el grupo. Entonces se nota, pues, que el conductor profesional está conduciendo muchísimas más horas. De hecho, el 74,4% conduce más de 4 horas al día, ¿vale? Frente al 17,3% como dato de los no profesionales. O sea, hacen rutas de desplazamiento mucho más cortas. ¿Cuántas horas al día? Pues nos encontramos que el conductor profesional conduce en un casi 25% entre 2 y 4 horas, y un 11,5% conduce entre 4 y 6 horas. Y aquí estamos hablando de estas horas de conducción en conducción nocturna, de baja iluminación, ¿vale? Es decir, hay un porcentaje, este 11,5%, que conduce entre 4 y 6 horas por la noche. Seguramente son estos conductores que hacen rutas, pues yo me los imagino, los que hacen rutas de noche, ¿no? Que recogen y entregan en otro centro para hacer un reparto. Así es como nosotros lo interpretamos, de hecho, ¿vale? Aquí les preguntamos si consideran que tienen una buena visión al volante, y lo que sí que vimos es que tienen una mejor agudeza visual que el conductor no profesional. Entendemos que también la visión es importante para todos, pero para ellos también es una gran herramienta de trabajo, con lo cual creemos que ahí son más sensibles. Esto que no lo pueden controlar, la agudeza visual sí, porque haciendo revisiones y actualizando tu graduación puedes controlar el tener una buena agudeza visual, pero no puedes controlar el campo visual, y en cambio coincide que este grupo tiene una menor pérdida de campo visual. Un 95,9 tiene una buena visión en 3D, mejoran la sensibilidad al contraste del grupo control, con lo cual también está muy bien. Tampoco pueden hacer demasiado por eso, sí ir bien graduados, lógicamente, y utilizan menos gafas este grupo, un 64,7% contra un 77,4%, o sea, estamos hablando de un 13%. ¿Vale? Y a nivel de siniestralidad, sí es cierto que el conductor profesional, estando expuesto más horas a la carretera, tiene algo más de accidentes, pero no mucho más, ¿vale?
solo tienen un 7,3% de accidentes, teniendo por encima del grupo control. Con lo cual consideramos que estando tantas horas en la carretera que este dato no es excesivamente relevante porque su trabajo es estar conduciendo. Entonces, realmente ahí. Entonces sí que tenemos que casi 7 de cada 10 no ha emitido ningún parte a su aseguradora en los últimos 3 años, que también es un dato muy bueno. Entonces, intentando comparar con el 2017, nosotros en 2017 fue la primera vez que logramos asociar mala visión con accidentabilidad. No lo habíamos logrado, con mala visión con accidentabilidad, no lo habíamos logrado ligar nunca y vimos que las personas que tenían peor agudeza visual tenían 3 veces más accidentes que el resto, que es lógico porque ven menos, pero realmente con todos los estudios que habíamos hecho antes nunca habíamos sacado habíamos tenido suficientes datos o que nos llevaran a esta afirmación. En 2022 podemos afirmar también que aquellos con más accidentes tienen peor visión y que representan el 1,01% del total de los conductores. Si lo extrapolamos a los 40 y pico millones de 27,4 millones de conductores que hay en España, esto corresponde a 275.500 conductores, ¿vale? Entonces mantenemos nuestra afirmación que está empíricamente demostrada, que es lógica, pero la hemos conseguido demostrar en 2 ocasiones, que mala visión se asocia con siniestralidad, ¿vale? Y también lo que sería la muestra de agudezas visuales de por debajo de 0,5, en 2017 teníamos 600.000 conductores, ¿vale? Que representaba un 2,4%. Y actualmente tenemos un 2,04, que sería 36 centésimas menos, ¿vale? Que representa 558.900 conductores, que bueno, vemos que mejora ligeramente la salud visual, pero por ahí se nos quedan los datos, ¿no? Algunas cifras ya para terminar y que nos gustaría que fueran recordadas, ¿vale? Que 1.479.000 personas conducen con una agudeza visual inferior a 0,8. Para sacar el carnet de conducir está bien, para los ópticos optometristas justea un poquillo, ¿no? Si me apoyáis en esta afirmación, que 558.000 conductores conducen con una agudeza visual igual o inferior a un 0,5 y que el 16,4% de la muestra cree que no tiene una buena visión al volante, ¿vale? Pero conducen, porque todos son conductores, ¿vale? Y en el caso de los mayores de edad, de mayores de 65 años, perdón, asciende a un 38%. También que el 36% tiene dificultades para ver bien cuando mira el navegador. Este es un punto importantísimo porque cada vez entre que llevamos el Google Maps y todos los indicadores de los coches y las pantallas que nos vienen en el coche, pues es lógico que hagamos mucho el paso de visión de lejos a visión de cerca, que también es una de las preguntas que hemos hecho, si le cuesta pasar de visión de lejos a cerca, ¿vale? Y veréis, bueno, veréis los datos en el estudio. Y también, pues, finalizar con lo que es la parte nueva de este estudio, que es que el conductor profesional que hemos podido medir tiene mejor visión y se manifiesta en datos como que solo el 0,7% de los profesionales, comparado con el 5,4% del total, conducen con una agudeza visual inferior a 0,8 en ambos ojos. Esto para nosotros es un dato muy bueno al que hemos podido llegar gracias a la ayuda de todos y que creemos que para la asociación y que sobre todo para el objetivo de la asociación Visión y Vida, ¿no? Que es que la salud ocular y el cuidado de la misma pues se transmita a la sociedad y tengan los conocimientos suficientes como para poner en valor, porque al final dejamos las cosas, no he ido al dentista, no he ido aquí, no he ido allá, porque no he tenido tiempo, por lo menos poner en valor la importancia de cuidar la visión y lo importante que es la prevención para mantenerla durante toda la vida, ¿no? Que esto es lo que dice el eslogan, ¿no? Presidente de Visión y Vida, los ojos para toda la vida. Muy bien, por nuestra parte llegamos hasta aquí por si hay alguna pregunta. Vale. Vale. Sí, si vais a hacer una pregunta. Buenos días, yo soy Belén Gómez del Pino de Onda Cero. Ese 0,8, ese 0,5 entiendo que pasaría a 0 con medidas correctoras, ¿no? O sea, no son problemas, o sea, conducen,
necesitando gafas, pero sin llevarlas, por ejemplo, o lentillas. No, no. En este caso, en el test, lo que se toma es la agudeza visual inicial, que llamamos, que quiere decir con tu equipamiento óptico, lo que tú lleves en ese momento, ¿qué ves? ¿Vale? Entonces esto funciona como a la inversa, como si dijéramos 0 sería pues no visión, y va subiendo hasta 1, que significa un 100% de visión. ¿Vale? Entonces 0,5 pues sería un 50%, estamos en la mitad, que es lo que por ley hay que tener, y 0,8 es lo que comentábamos, que sería un 80%, lo que los ópticos a partir de ahí consideramos que empieza a estar en una visión bien. ¿Que puede pasar de 0,5 a 0,8? En la mayoría de los casos sí, porque es un tema de actualizar la graduación, exacto. Pero hay casos que no, hay casos que el ojo se ve hasta donde ve por diversos motivos, que pueden ser tanto en córnea como en retina, como un ojo vago, una ambliopía o 1000 cuestiones, ¿no? Que ese ojo ya no lo puedes mejorar. Es su mejor agudeza visual, pues yo que sé, un 0,7 por decir algo, ¿no? Pues sí. Buenas, Elisenda. Vamos a ver, hemos visto las gráficas, ¿no?, que sacabas un número de conductores por comunidades autónomas con diversas agudezas visuales. Mi pregunta es la siguiente: ¿habéis sacado en base a los test que habéis realizado por distintas comunidades autónomas o ha sido una media aproximada por número de conductores y defectos? Muy buena pregunta. Esta pregunta está extrapolada. O sea, está extrapolada en número de habitantes en cada comunidad autónoma, de licencias. Bueno, perdón. Sí, el número de... Perdón. Gracias. El número de licencias que hay en cada comunidad autónoma y el porcentaje extrapolado al número de licencias. Es decir, si hay 1 millón de licencias, por decir algo, y es un 20%, pues saldrían 200.000. Exacto. No el número de habitantes, no, disculpadme, el número de licencias. Sí. Muchas gracias. Yo era por saber si había una diferencia, si tenían mejor visión ciertas comunidades autónomas o no. Está extrapolado linealmente porque la representación de las comunidades autónomas no es lineal en la muestra. Que ese es uno de los objetivos que nos hemos marcado para el año que viene, de aumentar la muestra para poder dar el dato sin tener que sacarlo lineal con el número, en este caso, de licencias. Muchas gracias. Gracias. Susana Guzmán, de Informativos Telecinco. Cuando habéis dicho que 1 de cada 3 conductores evita conducir de noche, ¿os referíais a todo tipo de conductores o mayores de 65? Que no me ha quedado claro. Bueno, en principio es de todo tipo de conductores, de todo tipo de conductores. No se ha hecho una distinción por la edad, sino que es de todo tipo de conductores. De alguna manera, la propia licencia de conducción marca en ocasiones algunas limitaciones de acuerdo a la edad, de acuerdo a las circunstancias personales de cada uno. Recuerdo que cuando presentamos el estudio de 2017 saqué un ejemplo de una persona que tenía más de 90 años y que le permitían conducir. En aquel momento había una persona de la Dirección General de Tráfico y me comentó, bueno, tenga en cuenta, porque se ve que conocía el caso, que es una persona mayor que vive en un pueblo y está autorizado solamente a conducir de día y en un radio de 25 kilómetros alrededor de su población. O sea que hay algún tipo de limitaciones, a veces que no conocemos, y luego en este caso es un estudio general de las personas que evitan conducir de noche por la razón que sea. Realmente, lo he comentado en mi primera parte de intervención, de noche la pupila está dilatada, por tanto, sobre todo los miopes tienen un aumento de miopía y ven peor. Si uno lo detecta, intentan no conducir de noche, tenga 65 años o tenga 20. Y más en el tema de la miopía, que como sabéis se ha convertido en la pandemia del siglo XXI, que cada vez hay más jóvenes miopes. Si no recuerdo mal, hablo de memoria, cerca del 68% de los universitarios, casi el 50% de los estudiantes no universitarios, y en niños ya empieza a ser un problema importante. Por tanto, es una decisión personal que hemos recogido también en el estudio.
Sí, en enfermedades oculares es otra cosa. En enfermedades oculares está cada cosa, evidentemente, no es normal que una persona de 20 años tenga cataratas, pero puede ocurrir por medicación o por otras cuestiones, y es evidente que los mayores de 65 años tengan más posibilidades de tener cataratas. Eso es así. Si os habéis fijado, primero hemos preguntado si tienes algún problema, y a partir de ahí hemos desgranado el tipo de problema. Hablo también de memoria, creo que había un 10% de personas que habían tenido algún problema visual, y luego eso se desgranaba diciendo cataratas, no sé, el 20%, desprendimiento de retina, etcétera, etcétera. Pero es evidente que el ejemplo de las cataratas ocurre en personas mayores mucho más que en jóvenes, aunque también se puede dar. Muy buenas. Eduardo Morán, del Colegio Nacional de Ópticos. Primero, felicidades. Creo que la logística que habéis tenido es impresionante para poder sacar estos números. Y mi pregunta va un poco, este año la parte de la Dirección General de Tráfico a nivel de Cataluña ha sacado un anuncio que yo creo que porque como conclusiones está de que los conductores se deben revisar. ¿Habéis pensado, dado que en el estudio están las tres, digamos, organizaciones que llevan el tráfico, que para este año se recuerde no solamente a nivel de la Comunidad de Cataluña, sino que a nivel nacional? Bueno, de hecho, que haya sido solamente en Cataluña y también en el País Vasco, es una cuestión de posibilidades por parte de estas entidades. Nosotros nos hemos entrevistado con la Dirección General de Tráfico. De hecho, en el pasado ya tuvimos la ocasión de que pusiesen estos rótulos en autopistas y tal. Esta vez, no recuerdo exactamente, pero creo que había un problema de que tenían un acuerdo en cuanto a los neumáticos, o sea, daban mostraban un interés muy grande en que los rótulos informasen, sobre todo de revisar los neumáticos, que era lo que pone el coche en contacto con la carretera, y ya no tenían opción de poner ese tipo de rótulos. En el caso del Servei Català de Trànsit o la Dirección de Tráfico del País Vasco, sí hubo oportunidad, pero solo en aquellas carreteras que están controladas por ellos, o sea, las carreteras nacionales o autopistas no pudo ser, pero sí en las carreteras de ámbito de comunidad autónoma. Incluso hay algunas carreteras que dependen de las ciudades. Eso también lo hemos intentado en diferentes ayuntamientos. De momento, este año no, pero en la ocasión anterior sí. El Ayuntamiento de Barcelona, en las rondas, también nos puso este tipo de rótulos. Pero depende mucho de la propia logística de esas entidades, que tienen a veces compromisos adquiridos de hace tiempo. Primero, que dan prioridad a las problemáticas puntuales, es decir, hay un accidente o hay un averiado. Después, que hacen campañas concretas, por ejemplo, sobre la contaminación, etcétera, y ya lo tienen programado. Y para el final quedan las otras cosas, entre ellas el tema de la visión. De palabra, todos le dan muchísima importancia, pero a la hora de conseguir esos rótulos luminosos, hay una problemática de que quedamos en lista de espera y solo lo conseguimos en Cataluña. Pero en 2017 o en el anterior, porque hemos hecho varios estudios sobre conducción, solamente lo conseguimos con la Dirección General de Tráfico. Esto va como va, depende de la suerte y de los compromisos que tienen. Sí, tenemos una pregunta aquí. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Juan León de IM Ópticas y ¿qué consejo le darían a aquel conductor que se va a montar el coche para, bueno, pues controlar su salud ocular y visual durante la conducción, antes y después? Perdona, yo no te he escuchado, lo siento. No te he oído. Ay, ¿lo digo más alto? Sí, por favor, por favor. Nada, preguntaba por qué consejos le darían a aquellos conductores antes, durante y después de la conducción. A ver, yo creo que el mensaje sería único, que todo el mundo tiene que ir. A ver, si preguntamos cuál es el sentido que más temen perder, en España existe este estudio, y el sentido que más temen perder los españoles es el sentido de la visión, ¿vale? En un 90 y pico %. El 90% de la información nos llega a través de la visión. Entonces, claro, dedicándonos al tema de la visión, la advertencia, el consejo, la recomendación sería revisarse la visión cada año. Este sería lo más fácil, porque una revisión es sencilla. Es un tiempo
pero es fácil en el sentido de que el acceso, en este caso al óptico optometrista, es muy sencillo. Entonces, lo ideal sería esto, que la gente tomara conciencia de que es que no nos damos cuenta, porque, por ejemplo, el glaucoma, que se conoce como el ladrón misterioso oculto de la visión, ¿vale? Esta enfermedad vas perdiendo el campo visual y cuando te das cuenta la pérdida de campo visual es altísima. Tú no lo percibes, no te duele, no te molesta. Cuando no ves bien no te duele, ¿vale? Tenemos un dato, yo es que tengo muy mala memoria para los porcentajes, pero tenemos un dato de para aprender que me van a chivar ahora mismo, ¿vale? Que hemos visto, y para aprender está dedicado a niños de 6 a 12 años, ¿vale? Y hemos podido medir el porcentaje de niños que en el último año no han ido a revisarse la visión y los que no han ido al dentista. Y tenemos que al dentista van... Bueno, está el orden, es el orden del doble de niños que sí han ido al dentista el último año, porque cuando hablamos de los 3 últimos años se ve más todavía, que no a revisarse la visión. ¿Por qué? Pues porque el dentista se nota, duele y además actualmente todos los niños van al dentista y un porcentaje altísimo lleva aparatos. Y en cambio la visión, nosotros ya lo hemos asociado últimamente que como no tiene, tampoco tienes si no es un defecto visual que el niño te diga no veo la pizarra, y el porcentaje de niños que se dan cuenta ellos que ven la pizarra, que no ven bien la pizarra, que es un 60%. ¿Vale? O sea, se detectan, se autodetectan, ¿vale? Entonces, claro, ¿cuál es el mensaje? Que la gente se revise, es lo más fácil. Si cala este mensaje, mejoraremos muchísimo la salud visual en toda la población. Yo añadiría también, aparte de que evidentemente hay que revisarse la visión a menudo, que aunque no sea obligatorio, el conductor que requiera gafas o lentes de contacto que lleve recambio, porque puede tener un problema durante la conducción. También que realice descansos, lo mismo que nos recomienden en un viaje largo, parar, descansar un rato, hay que descansar también la visión. Y si se cumple todo esto, el número de problemas será menor. Y también tener en cuenta que, sobre todo en verano, o en el atardecer o el amanecer, puede ser necesario llevar gafas de sol. O sea, aquel que requiera corrección visual y aquel que no la requiera, que tenga en cuenta que a la hora de conducir probablemente también necesitará gafas de sol. Vale, tenemos una pregunta de Ana María García, de La Opinión de Murcia, que nos dice que le gustaría conocer los datos en referencia a la región de Murcia y saber a partir de qué agudeza visual no recomendarían ponerse al volante. ¿Cuál sería el límite? Bueno, en la región de Murcia, bueno, leo los datos, hay 908.270 como censo de conductores, con visión inferior a 0,5, más de 18.000, y inferior a 0,8, 49.410. En cuanto al límite, hay un reglamento de conductores que proviene de una directiva europea, por tanto es de ámbito europeo, aunque cada país puede adaptarlo ligeramente a su propia idiosincrasia. Entonces, como he explicado antes el ejemplo de esta persona de más de 90 años, aunque hay un límite por debajo del cual teóricamente no se puede conducir, este límite puede ser salvado con limitaciones. He dado antes el ejemplo de esta persona de más de 90 años, pues marcando un área a partir de la cual no puede conducir. Ahora no recuerdo los datos exactos, creo que está, o sea, el límite está en 0,5 en el caso de conductores no profesionales y en 0,8 en el caso de conductores profesionales. Pero luego también hay cuestiones de si es solamente visión monocular, visión de un solo ojo, conductores profesionales lo tienen prohibido, en cambio los que no son profesionales pueden conducir. Hay temas de campo visual, se señalan unos grados de campo visual, tanto superior e inferior como derecha e izquierda. Hay toda una serie de limitaciones a partir de las cuales legalmente no se puede conducir o se puede conducir con unas ciertas limitaciones.
Yo les pregunto por los exámenes psicotécnicos. No sé si serían partidarios, estoy aquí, si serían partidarios de variarlos, endurecerlos, porque yo hace tiempo que renové el carnet de conducir, pero yo no recuerdo que me hicieran pruebas de visión nocturna, ni de cerca, lejos, o sea, de adaptación de la vista, ni de nada de eso. Entonces no sé si serían partidarios de endurecer. Por otra parte, tampoco cuando voy a revisarme una óptica, tampoco me hacen esas pruebas de visión nocturna, por ejemplo. Digamos, la pregunta tiene dos partes. ¿Somos partidarios de que se incrementen estas pruebas? Sí. Sí. Creemos que las pruebas que se realizan para el acceso al carnet de conducir, las pruebas visuales, son insuficientes para detectar cualquier problemática visual. Lo hemos comentado con la Dirección General de Tráfico y nos dicen que, a pesar de todo ello, las pruebas en España son de las más estrictas de Europa. O sea que hay otros países en Europa donde no se controla la visión. En cambio, en el caso de España, aunque sea de una manera somera, esa es la realidad, todos los que tenemos carnet de conducir lo hemos visto, aunque sea viendo una letra, te preguntan solo una letra, ves esta sí, la A, la otra sí, la E, y es suficiente, aunque sea de una manera somera, nos han dicho en la Dirección General de Tráfico de que aquí se realiza y en otros países no. Ha habido un cambio más, pero también motivado por cuestiones europeas. Antes, no recuerdo los años, pero a lo mejor hace 5 o 8 años, era obligatorio que en el centro donde se hacen las pruebas hubiese un oftalmólogo, que era el responsable de esas pruebas. Actualmente no es obligatorio, por tanto, esas pruebas las puede realizar cualquiera. Entonces, insisto, una doble respuesta. ¿Somos partidarios de que se incremente? Sí. ¿Será posible? Lo veo complicado porque siempre obtendremos como respuesta. Es que hay también una cuestión social. O sea, nosotros nos preocupamos por la visión y nos preocupamos por la salud visual, el número de accidentes, etcétera. Pero hay también una cuestión social de impedir conducir a alguna persona socialmente es complejo y, por tanto, los límites y los exámenes psicotécnicos, etcétera, pueden parecer someros desde nuestro punto de vista. Entonces digo, sí, que sean superiores, pero será difícil que se haga por la comparativa con otros países. Hay algún país en el que uno, cuando tiene la edad, no en Europa, pero cuando tiene la edad de 16 años ya puede tener el carnet de conducir o la licencia de conducir sin necesidad de hacer prácticamente nada. O sea que aquí podemos estar satisfechos de que como mínimo se hace alguna cosa. Hola, buenos días. Gracias por este evento. Soy Fernando Muñoz de Stop Accidentes, una asociación de víctimas de siniestros de tráfico. Y nosotros hace mucho tiempo que llevamos insistiendo a la DGT y a la sociedad en general lo que comentaba la compañera anterior, que los controles que nos hacen para revisar la vista, para hacer el carnet de conducir o renovar, que sean más serios y más estrictos, porque todos conocemos que hay en centros donde se dice, bueno, vete allí, en fin, con que pagues vale, y si tienes el ojo izquierdo malo, te tapas 2 veces el izquierdo y ya está, ¿no? Entonces, este tipo de cosas entiendo que no es nuevo, que a todos nos suena, ¿no? Yo entiendo que desde vuestra asociación y vuestro entorno estaréis luchando para que esto cambie. Entonces, sí que nos gustaría que la sociedad, todos nos concienciemos, porque al final lo que decías, es muy difícil que alguien deje de conducir voluntariamente. La familia hay veces que no logra evitarlo también, aquellas personas que tienen una visión mal. Pero yo creo que es una exigencia que no basta quizá con que lo hablemos en el bar, en el círculo de amistades, ¿no? Sino que la sociedad realmente exijamos que estas cosas cambien. Porque, como bien decíais, los siniestros viales, la muerte y los heridos para siempre, muchos son consecuencia de la visión. Entonces yo sí que pediría vuestra colaboración y a todos los que estáis aquí, para intentar que estas cosas cambien. Muchas gracias. Bueno, yo, estando de acuerdo contigo, ¿vale? Yo creo que aparte de poder, ¿no?, aumentar estas pruebas, que como ha dicho Salvador, va a ser difícil, pero lo que deberíamos de hacer todos es ir a revisar la vista cada año, porque pensar que el carnet de conducir no se renueva cada año, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo hacemos, no? ¿Por qué los niños se revisan en el dentista y no se revisan la vista? Y más del 30% del fracaso escolar es debido a que no ven la pizarra. Somos padres, hay niños, o sea, creo que el deber, ¿no?, los deberes los tenemos que hacer nosotros también, los ciudadanos, y
Y bueno, pues es un poco intentar hacer esta concienciación desde todas las partes, ¿no? Porque en todos los sitios, y todos tenemos ejemplos de hijos que de repente nos dicen que no ven la pizarra, o gente que está conduciendo y que realmente no ve bien para conducir, ¿no? Y para completar esto, hemos de tener en cuenta que también hay un componente social muy importante. O sea, no solamente es una cuestión de revisar o de que las pruebas psicotécnicas sean más profundas. Hay también una responsabilidad del propio conductor o conductora, porque por más que uno se revise la visión, lleve la corrección adecuada, etcétera, etcétera, si ha bebido, si se ha drogado, si está en una situación de estrés intenso, etcétera, etcétera, ha de ser su propia responsabilidad la que le lleve a no conducir. Por tanto, hay los dos componentes. Se podrían hacer las pruebas mucho más profundas, como ha dicho Inés muy bien, luego la renovación pasa muchos años antes de volver a renovar, pero lo que queremos intentar también es concienciar a la sociedad de la importancia de ver bien, no porque sea obligatorio por el carnet de conducir o porque te hayan hecho una buena prueba, sino por la importancia que tiene para uno mismo, para aquellos que le acompañan en el coche y para todos aquellos que circulan a su alrededor, como he dicho antes. Y al volante, tu vista es tu vida, la de los tuyos y la de los que están a tu alrededor. Es un problema más social que un problema de revisiones médicas. Cualquiera puede hacer, digamos, esta trampa de tapar un ojo y luego tapar el siguiente, como se hacen en los exámenes o hacen los demás, o alguna cosa de ese estilo. Pero lo más importante es que haya una conciencia social de la importancia de conducir en las condiciones adecuadas, no solo visuales, sino de otro tipo. Y lo digo por propia experiencia. Hace muy poco, en el mes de septiembre, yo tuve un accidente que se empotró contra mí una furgoneta que la conducía un hombre drogado, borracho y que huyó. O sea, es una cuestión de responsabilidad más que de que las pruebas sean muy, muy profundas. Si yo sé que no veo bien, si yo sé que he bebido, si yo sé que lo que sea, es mejor que no conduzca. Antes habéis puesto el ejemplo de lo difícil que es dejar de conducir. Mis padres, cuando cumplieron 80 años, mis padres evidentemente ya no están, pero cuando cumplieron 80 años decidieron de manera común, ambos conducían, que ya no conducirían más a partir de aquel momento porque creían que ya no tenían las condiciones adecuadas. Creo que esa es la condición que a mí me ha quedado como ejemplo, que el problema, más que de visión, más que de otras cosas, es un problema de responsabilidad de cada uno de nosotros. Sí, yo precisamente quería saber, al hilo de lo que ha dicho el compañero de Stop Accidentes, si tienen una estadística del número de accidentes que ha habido relacionados con la visión, el porcentaje, porque han hablado de un 16% de conductores que han declarado que han tenido un accidente, pero no sé si realmente esta es la cifra. Los datos que tenemos son los de este estudio, los que hemos dicho. Es decir, hemos preguntado a las personas si han tenido algún accidente y lo hemos relacionado con si tenían algún problema visual. Pero cuando hemos preguntado en la Dirección General de Tráfico, antes lo he comentado un poco, nos pueden decir de esos accidentes que antes he dicho del año 2021, el número de fallecidos, el número de heridos graves, cuántos han sido provocados por haber mirado el móvil, cuántos han sido provocados por la invasión de la carretera por un animal, etcétera, pero nunca nos han podido decir cuántos son provocados por un problema de visión, porque no se hace ninguna prueba de visión posterior al accidente. Lo hemos pedido a la Fiscalía, que nos dijo que probablemente lo intentarían, pero claro, cuando es un accidente grave, lo más importante es retirar al herido lo más pronto posible, llevarlo a un hospital y lo que menos preocupa es el tema de visión. Les hemos propuesto, y ha caído bien la idea, de en ocasiones, en pequeños accidentes en los que interviene también Guardia Urbana o Guardia Civil, etcétera, hacer alguna prueba de visión, como se hace, creo que es en el Reino Unido. Es tener en el capó del coche de la policía unos números, hacer andar a la persona que ha tenido este problema 6 metros hacia atrás y luego preguntarle qué números son para ver, aunque sea solo también muy someramente, si ven bien o ven mal. La idea ha caído bien, pero también nos dicen que los policías, Guardia Civil que están en la carretera, suficiente trabajo tienen con otras cosas como para hacer esto. Ya que es complicado obtener datos de la Dirección General de Tráfico, pero ha sido fácil preguntando directamente a las personas que hemos revisado si han tenido o no algún accidente en los últimos años y como mínimo nos da una idea de que realmente, y además es lógico, haya una relación directa entre la situación visual y el número de accidentes.
Sí. Yo- Yo quería preguntar con respecto a lo que antes comentaba Salvador, apuntaba, de la gafa de recambio. Todos esos conductores que obtienen la licencia porque van corregidos, porque llevan la gafa, no sé si actualmente está legislada la obligación de llevar una gafa de recambio o no. Y en todo caso, si tenéis algún dato de todos esos conductores que deberían ir corregidos y que no lo van en el momento de conducir, si hay algún dato al respecto. Bueno, en el pasado era obligatorio llevar gafas o lentes de contacto de recambio, pero eso también por la legislación europea, o sea, como he dicho, nuestro reglamento de conducción depende de un reglamento europeo para que haya una homogeneidad aproximada entre todos los países. Actualmente no es obligatorio. Lo que ocurre que si a alguien le paran en la carretera, su carnet tiene las indicaciones en la parte de atrás de que ha de utilizar gafas o lentes de contacto y no las lleva, no le permitirán conducir. Bloquearán el coche y no le permitirán conducir mientras no disponga de las gafas o lentes de contacto que necesitaría para conducir. Digamos, no es lo mismo de antes, pero de hecho, digamos, si lo miramos fríamente, el llevar una gafa de recambio puede ser una gafa cualquiera. O sea, uno podría decir, pongo aquí unas gafas de estas premontadas, cualesquiera, y así si me paran diré, sí, sí que las llevo. Insisto en que lo más importante es la responsabilidad de cada uno en ese sentido. Si yo llevo unas gafas para conducir o lentes de contacto con 10 dioptrías de miopía, es que tiene toda la lógica del mundo que o llevo recambio o no salgo, pero ya no para conducir, sino para cualquier otra cosa de la vida. O sea que hubo un tiempo en el que esto era obligatorio, ahora no lo es por estar homologados con toda Europa, pero si a alguien le paran, no le permitirían continuar el viaje. Vale, pasamos ya a la última pregunta. Buenos días, soy Eugenio Escudero, subdirector de Correos Express. Estamos hablando de accidentes de tráfico, de gente con una edad ya, pero ¿no sería bueno y recomendable la proactividad de la educación en los centros de estudio de los niños, de la revisión, y empezar a educar al niño con 7, 8 años y a los padres de estas revisiones? Estaríamos evitando muchas de las cuestiones que se están planteando aquí, desde la propia educación del centro. Mi pregunta es si se está haciendo algo o se prevé hacer algo con estos centros o con estos colegios para estas revisiones a estos niños, porque los padres no nos enteramos hasta que no nos dicen no veo la pizarra. Si hay ciertas Gracias. iniciativas, gracias por la pregunta, ciertas iniciativas por parte de la Guardia Urbana. No sé si, Salvador, quieres tú añadir en algunas ciudades que sí van a ver a los colegios y les enseñan educación vial. Sí, yo creo que tomamos nota de la pregunta porque estaría bien que en nuestro ver para aprender incluyésemos algo de ese estilo, porque realmente hay iniciativas, pero son iniciativas municipales. O sea, en algunas poblaciones la Guardia Urbana va a los colegios y les explica cosas de educación vial y imagino, no he visto ninguna, que les deben hablar de la importancia de la visión. Pero nosotros desde Visión y Vida, y cuando hacemos la campaña Ver para Aprender, que va dirigida en los años anteriores en niños de 6 a 12 años, ese año lo hacemos de 12 a 18, sería importante incluir algo que tenga que ver con la visión y la conducción, no para los menores de 18 años, pero sí que para irles mentalizando de la importancia de la visión, estaría bien. Por lo tanto, ya digo, tomamos nota de ello. Vale, perdón. Tenemos una pregunta que por qué es importante, entiendo que es para Leire, porque es importante para este tipo de estudios contar con un apoyo de conductores profesionales. Entendemos que es de Correos Express. Bueno, de Correos Express y en general del Grupo Correos, porque en realidad nosotros somos una empresa de personas que
que mueven cosas, cartas, paquetes. Somos una gran empresa de muchas personas que mueven cosas. Por lo tanto, como en muchas cosas, somos representativos de algunos valores y entre ellos de la salud visual de todos nuestros conductores y conductoras. ¿No? Probablemente no solo de los conductores y conductoras, sino de todos, pero en particular de los que se pasan muchas horas en la carretera. Si no cuidamos de los trabajadores, si no cuidamos de su correcta visión en este caso, para todos aquellos que están mucho tiempo en las ciudades, efectivamente con muchos cambios de luz, porque habrá quien empiece la jornada de noche y la acabe atardeciendo, o sea, y habrá quien empiece amaneciendo y acabe de noche y por lo tanto efectivamente, y en muchos contrastes, en días que llueve, que no llueve, que nieva, que no nieva, que cuando hay nieve se refleja muchísimo más y por lo tanto también las condiciones son distintas. Yo creo que somos representativos porque tenemos una gran población de conductores y a nivel de porcentajes probablemente seamos el mayor en España. Pues muchas gracias. Bueno, cerramos ya. Está en planta. De pertenecer a un sector que realmente hay muchísima colaboración y unión para hacer que la salud visual sea mejor en la población, en los ciudadanos. Hoy es un tema, ¿no? Y han salido muchos más, ¿no? Pero para el estudio, por ejemplo, de hoy es clave. Hemos conseguido, ¿no?, unir a las 3 autoridades más representativas a nivel de tráfico de España, como ha comentado antes Salvador, y además también a Correos Express, ¿no? Que esta acción, ¿no?, pues, para mí es un gran paso para conseguir, ¿por qué no apuntar a este 100%, ¿no?, de buena salud visual, que Visión y Vida lleva años persiguiendo? Pero nada también sería posible sin Correos Express. Correos Express es la filial de paquetería de mejor. Y llevamos muchos años trabajando conjuntamente y gracias al patrocinio y las acciones que hacemos podemos hacer campañas como esta y muchísimas más. Estamos seguros de seguir, ¿no?, trabajando y colaborando juntos el año que viene y muchos más, porque al final lo que perseguimos es que la salud visual de los ciudadanos en España sea mucho mejor de la que ya es, ¿no? Entonces, necesitamos remar todos juntos, también la concienciación social y partiendo de nosotros mismos, no solo, ¿no?, todos los estamentos que tienen que ayudar también, pero nosotros mismos tenemos que pensar que cada año nos deberíamos de estar revisando la visión, nosotros y todos los miembros de nuestra familia, colectivos de trabajadores, si estamos en una empresa, pues también, ¿no?, potenciarlo, ¿no? Al final es nuestro deber, yo creo, de que al final, pues sí, como decía Lisenda antes, ¿no?, la visión es el sentido más preciado por nosotros, ¿no?, en España, en más del 90%, porque no nos la cuidamos. O sea, es que no tiene, muchas veces nuestra actuación no tiene sentido, ¿no? Entonces es una crítica a nosotros mismos y luego a todos los estamentos, a autoridades y que nos puedan también ayudar a que esto sea posible, ¿no? Y bueno, no quiero robaros más tiempo y creo que, bueno, que ya estamos aquí todos trabajando para mejorar la salud visual en España y me gustaría, ¿no?, que pasamos a la entrega de premios. Muy bien, esa ya va a ser la parte final de este acto. Este estudio se ha podido realizar gracias al patrocinio de Correos Express y también gracias a las ópticas que han participado y que han aportado los datos para poderlo confeccionar. Hemos querido hacer un reconocimiento a aquellas ópticas que nos han aportado más datos. Han participado unas 1.700, por tanto hay ópticas que a pesar de haberse apuntado probablemente no han pasado ningún dato y otras que han pasado bastantes datos. Queremos reconocer a estas y lo haremos de manera que distingamos una cadena
un grupo y una óptica independiente. Entonces, vamos a empezar con las cadenas de óptica y el primer premio Tu visión es tu vida, que lo tengo aquí, es para General Óptica, para el señor Manuel de Vega, que les representará. Cada uno, ¿cierto? Vale. Bueno, en cuanto a grupos, vamos a dar el premio Tu visión es tu vida a Feder Optics Roura, a la señora Núria Balric. Y como óptico independiente que nos ha aportado más datos es Perfect Visions Audio Perfect. Entonces se lo vamos a entregar a la señora María Pablos, Noelia Pardo y al señor Cesario Pintado. Bueno, y a mí me gustaría entregar el premio a Esther Pérez Soto, directora de operaciones de Correos Express. Bueno, pues con esta entrega de premios, de reconocimientos, terminamos este acto. Reitero las gracias a Correos por su patrocinio, por dejarnos utilizar este local para hacer este acto. Como decía, nuestros socios, los que habéis participado de manera intensiva y los que no, porque si no fuese por nuestros asociados no sería posible hacer ninguna de estas cosas, a la prensa que ha venido y que dará repercusión a los resultados de este estudio, aquellos que están conectados aún por habernos escuchado y a los que se conectarán posteriormente seguro, también por prestar atención a un tema tan importante como es la visión de los conductores y la visión en general. Gracias por estar aquí, gracias por vuestro apoyo y hasta muy pronto.